¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estáis? Yo espero que estéis bien, bendecidos siempre por la mano de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, quiero compartir una palabra de Dios. Y bueno, estamos a mediados ya del mes de diciembre de 2020. Y todos sabéis lo que ocurre cuando llegan los diciembres. Cuando llegan los diciembres, pues el ambiente cambia. A casi todo el mundo, a excepción de algunos rincones, realmente el ambiente cambia. El ambiente navideño se empapa de todos los lugares, de todos los rincones del mundo. Y eso debería de ser lo que ocurre también con el pueblo cristiano. Así que la Navidad debería de traer alegría para nosotros, los hijos de Dios. Pero curiosamente no es así. No es así. Bueno, sí, pero en medio de esa alegría hay una discusión, hay una pelea. El título de esta predicación debería de ser algo como alegría o gozo de Navidad, pero no. Paradójicamente he puesto un título que no tiene nada que ver con la alegría ni el gozo que el Señor quiere que tengamos. El título de esta predicación es Pelea Navideña. Sí, mis hermanos, pelea navideña. ¿Por qué? Porque tristemente, siempre que llega Navidad, siempre que llega diciembre, llegan también las peleas entre dos grupos de cristianos. Hay un grupo que dice que celebrar la Navidad es una práctica pagana, y está el otro grupo que dice de que no, que somos libres en Cristo y que todo lo que hagas, como dice Colosenses 3:23, que todo lo que hagas, que lo hagas de corazón como para el Señor. Basados en ese versículo y en otros versículos que nos dice que la escritura nos enseña que Cristo nos ha hecho libres, que ya no hay por qué estar preocupándose por esas cosas, pues este grupo vive de esta manera y celebra la Navidad. La celebra para Jesucristo, recordando ese acontecimiento histórico que ocurrió. Yo creo que es el milagro más grande de toda la historia de la humanidad, cuando Jesucristo, la segunda persona de Dios, tomó forma de hombre, nació como hombre y vino a habitar entre los hombres y también a reconciliar a Dios con los hombres, o mejor dicho, a los hombres con Dios. Pelea navideña, sí, hermanos. Ahora siempre ocurre que hay una pelea, una discusión entre que si es pagano, que si no es pagano, que si se puede celebrar, que si no se puede celebrar. Hasta ahí, pues, digamos, no habría ningún problema. El problema hoy en día es que todo esto está en las redes sociales, está en Internet, y hoy todo el mundo tiene acceso a Internet y está viendo esta discusión, está viendo hasta insultos religiosos, paganos, pervertidos, libertinos, hasta hijos del diablo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Que es una pelea entre hermanos. Los dos grupos creen en Jesucristo. Los dos grupos son cristianos porque son seguidores de Jesucristo, pero se están discutiendo por este tema que debería de ser motivo de gozo, motivo de alegría. Pues no, hay una pelea entre ellos y tristemente los espectadores son todas aquellas personas que están alrededor mirando este triste show. Mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice el Señor. El Señor no quiere que nosotros estemos peleando, luego vamos a ver si es pagano o no es pagano, pero lo que el Señor dice, dejen de estarse peleando, dejen de estar discutiendo, dejen de estar dando mal ejemplo, mal testimonio a los demás. Mira, acompáñame, vamos a leer la Escritura, si tienes Biblia. Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios en el capítulo 2. No, perdón, en el capítulo 1 vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Mira lo que dice el Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto y habían ahí discusiones y habían divisiones, y Pablo dice: señores, no, os ruego, dice Pablo, el apóstol, os ruego por favor, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. No es lo que está ocurriendo, hermanos, no es lo que está ocurriendo ahora mismo. La gente está viendo que nos estamos peleando entre cristianos.
Y luego vamos por ahí evangelizando, tenga un tratadito, Cristo le ama, Dios es amor. Y luego la gente nos ve peleando en las redes. Mira lo que dice siempre en la carta a los Corintios, pero en la segunda carta que el apóstol escribe a la iglesia de Corinto. Esto es segunda de Corintios en el capítulo número 6. Mira lo que dice el Señor de esto de las divisiones. Segunda de Corintios capítulo 6 y en el versículo 3. Segunda de Corintios. Mira, dice la Escritura. Mira lo que escribe el apóstol. Nosotros no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. El apóstol habla de ellos, de los ministros, de los líderes. Dice, nosotros no damos a nadie motivo de tropiezo. O sea que estas cosas, hermanos, si lo analizamos, estas peleas ridículas entre nosotros por estos temas que no son doctrinas fundamentales. No son doctrinas fundamentales. Si tú celebras la Navidad, hermano, tú no te vas a salvar por celebrar la Navidad. Tampoco te vas a condenar por celebrar la Navidad. Tú tampoco te vas a hacer salvo por no celebrar la Navidad. No. Da igual, hermano, la cantidad de veces que tú celebres la Navidad, si tú lo haces para el Señor y no estás en práctica de pecado. El que te salva es Cristo, no es hacer una celebración sí o no hacerla. Esto no te salva ni te condena. Ahora mira lo que dice el apóstol. Nosotros no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, porque para que nuestro ministerio no sea vituperado, nosotros no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, no sea vituperado. Esto es lo que dice la Escritura, pero nosotros nos estamos peleando, hermano. De verdad, con todo lo que ha pasado, este año ha sido un año difícil, ha sido un año verdaderamente doloroso. Hay familias que ahora mismo, hermanos, están todavía sufriendo este virus, que han perdido familiares, y nosotros somos unos afortunados, somos afortunados de tener a nuestros hijos, de tener nuestra familia y quizá poder hacer una cena juntos, pero estamos peleándonos, estamos, hermano, desaprovechando, estamos siendo desagradecidos con las bendiciones del Señor, estamos llevando a cabo esta pelea, cuando ahora mismo deberíamos de estar en paz, en armonía, como nos dice la primera carta de Corintios, que deberíamos de estar hablando una misma cosa. Pero eso sí, no vamos a dejar en el aire este tema, porque muchas veces nosotros hablamos de paganismo, hablamos de cosas paganas, esto es pagano, esto no lo es, y a veces ni siquiera sabemos el significado de paganismo. Es importante que nosotros como cristianos sepamos qué es eso del paganismo. Mira, yo lo he buscado en el diccionario. La definición del diccionario de paganismo dice: consiste en rendir culto. Ponga atención, porque para nosotros esto tenemos que aprenderlo, porque cuando hablemos de paganismo tenemos que saber qué es paganismo. De esta manera sabremos si una persona cristiana o no cristiana está practicando paganismo, si está haciendo algo pagano. ¿Cómo lo vamos a saber si no sabemos lo que es paganismo? Volvemos a empezar. Definición de paganismo. Esto dice el diccionario. Paganismo consiste en rendir culto y adoración a dioses falsos. Eso es paganismo. No tiene mayor complicación. Yo creo que nos lo podemos guardar en nuestra mente. Paganismo es adorar dioses falsos y rendir culto a dioses falsos. Así de fácil. Así nosotros podemos evaluar si alguien está haciendo algo pagano. Si usted ve que un cristiano está postrado ante un árbol y diciendo oraciones a un Dios que no existe, a un Dios falso, usted puede decir, esa persona está haciendo prácticas de paganismo. Una persona que esté adorando a un Dios falso, a un Dios que no es el Dios vivo, que no es Jehová, Dios de los ejércitos, esa persona está cometiendo paganismo, hermanos. Ahora, ¿qué ocurre con este tema de si la Navidad es pagana, si tiene origen pagano o si no lo tiene?
tenemos que mirarlo también. Así que yo estuve pues estudiando un poco de dónde venía este concepto, este argumento, y por el cual ahora se ha llevado a cabo esta división que ha llevado a una pelea entre cristianos. Vamos a ver de dónde está el origen de esto de la Navidad, que si es pagana. Pues mira, resulta de que todo esto se remonta a una historia de la mitología babilónica y después adoptada por la mitología griega. Es una historia que habla de una reina, Semiramis, una diosa de las mitologías. Dice la historia que esta diosa se casó con un famoso guerrero, con un hombre, pues un heroico guerrero, un heroico cazador. Semiramis se casa con Nimrod. Ella pues es admirada por el marido que tiene, y dice la historia de que este hombre murió. Y unos dicen que fue embestido por un jabalí, otros dicen que murió en una batalla. Son historias, ¿vale? Estamos mirando el origen de si la Navidad es pagana. Semiramis se casa con Nimrod. Nimrod muere. Y cuando muere, a los meses que muere, esta Semiramis surge embarazada, y ella dice que ha sido embarazada por el dios Sol y que el bebé que lleva dentro es la reencarnación de su marido. Bueno, dice la historia, la mitología, de que ese bebé nace y le ponen como nombre Tamuz. Tamuz, dice la historia, bueno, no la historia, la fábula, porque es una fábula, que era la reencarnación de Nimrod. Así que la gente a esta reina la endiosó, creó una diosa falsa, la diosa Semiramis, y a Tamuz curiosamente empezaron a adorarlo el 25 de diciembre que había nacido ese día. Y curiosamente, hermanos, ahora sí, esto les digo, esto es 2600 años antes de Jesucristo, esta mitología. Ahora, ¿qué ocurre? Que todo esto es fantasía, todo esto es inventado, que si la diosa Semiramis, que si el dios Tamuz, aunque ahora vamos a ver en la Biblia que algo de verdad tiene esto. Pero entendamos, hermanos, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios a la hora de tratar estos temas. Tenemos que saber qué es una mitología. Las diferentes culturas de Europa, sobre todo Europa y Asia también, siempre han tenido mitologías de dioses falsos. ¿Y qué es eso de mitología? Mira, también yo busqué la definición en el diccionario, y una mitología, mira la definición, dice que mitología es un conjunto de mitos unidos entre sí o separados que pertenecen a una cultura o a una religión. Es un conjunto de mitos. Pues veamos qué son mitos. ¿Qué es un mito? Es que si sabemos esto, entonces vamos a saber de lo que hablamos. Un mito, dice el diccionario, es una fábula. Un mito es una fábula. Historia imaginaria. Importante, ¿eh? Es una fábula, es una historia imaginaria que altera la verdad de una persona o de una cosa y le da un valor que no es real. Eso es un mito. Así que cuando hablamos de mitología tenemos que entender, seamos serios y entendamos que cuando hablamos de todos estos dioses falsos, eran mitologías inventadas, eran fábulas. La escritura está llena, hermanos, de dioses falsos. Ahora la pregunta es, tenemos a Baal, tenemos a Cera, tenemos estos dioses. ¿Tú crees, de verdad como cristiano, tú crees que estos dioses existieron? Es una pregunta. Mira, lo que existían eran estatuas. Lo que sí existía eran los idólatras, los que les rendían culto. Ellos sí que existían. Les ponían un nombre, se inventaban un dios falso y empezaban a rendirle culto. ¿Recuerdas el becerro de oro? El mismo pueblo de Dios le dijeron a Aarón, haznos un dios. Y se hicieron ahí un dios de oro, fundieron todo el oro, hicieron el becerro de oro y ellos empezaron a adorarlo.
La pregunta es, ¿ese becerro tenía vida? ¿Ese becerro tenía algún poder? No. Lo que ocurrió es que los idólatras empezaron a rendirle culto a un Dios, por eso se dice un Dios con minúscula, un Dios falso. Y crean un mito y le atribuyen poderes que no tienen. Si hablamos de paganismo, tenemos que saber qué es paganismo. Durante toda la historia de la humanidad, la gente ha inventado mitos, fábulas, se ha inventado dioses. Mira, el sol mismo ha sido adorado por diferentes culturas. Ahora, otra pregunta. El Dios, el astro sol que Dios creó, ¿es un Dios? ¿Es un Dios poderoso? ¿Habla? ¿Piensa? ¿Tiene voluntad? ¿Tiene algún poder de hacerte bien, de hacerte mal? No, el sol hace lo que nuestro Dios poderoso, nuestro Dios vivo, Jehová de los ejércitos, le ha ordenado que haga. Da su luz, da el calor al sistema solar, da el calor al planeta Tierra y así las plantas tienen. Pero eso es algo que Dios, nuestro Dios verdadero, le ha mandado y Él cumple su función, pero no tiene vida en sí mismo, no piensa, no. Ahora, las culturas, ¿lo han adorado o no lo han adorado? Sí lo han adorado. Ahora son ellos los que le han dado ese poder. Por eso dice que mito es una fábula, es una historia imaginaria. Intentemos ordenar las cosas. Tenemos que saber de que aquí hay dos cosas, una parte real y la otra imaginaria. La real es la idolatría, porque los idólatras sí que son reales, sí que han existido. ¿Y qué han practicado ellos al rendirle culto a lo falso? Paganismo, porque ellos han adorado algo falso, han adorado algo que no es Dios y han cometido paganismo. Esa es la definición de paganismo. Adorar, rendir culto a algo falso, a un Dios falso. Les acabo de mencionar la historia de Semiramis, esta diosa falsa que se inventaron y que se casó con Nimrod. Ahora, Nimrod está en la Biblia, ahora lo vamos a ver, porque se habla de él en la Biblia. Y tenemos que ser inteligentes. Ah, está en la Biblia, entonces es real. No, Nimrod sí es real, porque está aquí en la Biblia. Pero que fuera un Dios no es real. Vamos a Génesis y miremos lo que nos dice el capítulo 10 de Génesis. Espero que tengas tu Biblia, que estés siguiéndome. Esto pues quizás sea un poco largo, pero es interesante, hermanos. Estamos en Navidad, estamos en estas fechas y yo creo que vale la pena aprender estas cosas para liberarnos. Ahora mismo hay gente que está como atada, aunque les late el corazón por celebrar la Navidad de una manera limpia, de una manera dedicada a Jesucristo. No lo hacen porque están atemorizados, han escuchado predicaciones, a veces sin fundamento, palabras tergiversadas y están con miedo, aunque en su corazón desearían celebrar junto a su familia, adornar su casa, celebrar para Cristo, celebrar el milagro que Dios tomó forma de hombre, que descendió a este planeta Tierra y vino a habitar entre los hombres y sienten el deseo de adorarlo, de celebrar esto, ahora que todo mundo está celebrándolo. Quizás hay una parte de la gente lo celebra de una manera pecaminosa, pero esos no son cristianos. Ah, es que celebrar la Navidad es emborracharse. No, yo no me emborracho, yo soy astemio y celebro la Navidad, pero nunca he bebido alcohol, hermanos. Entonces, no todo mundo que celebra la Navidad es un borracho, no todo mundo que celebra la Navidad aprovecha para practicar sus pecados. El que es pecador, peca en Navidad, cuando no es Navidad, en enero, en febrero, en marzo, en verano, peca todo el tiempo porque no conocen a Dios. Pero nosotros, si celebramos la Navidad, entendemos, como leíamos al principio, o lo mencionábamos, Colosenses 3:23, todo lo que hacemos, lo hacemos ¿cómo? Para Cristo y de corazón, dice la Biblia, ¿verdad? Dijimos Génesis capítulo 10, vamos a ver este personaje que es interesante. Nimrod es un personaje que nosotros tenemos que saber que está en la Biblia. Y fíjate que es bien curioso, porque es bien fácil recordarlo. Porque es un bisnieto de Noé. Recuerden que en el diluvio quedaron 8 personas, Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. Pues resulta que a los 3 hijos de Noé, ahora lo vamos a ver en el capítulo 10 de Génesis, aquí dice, mira, Génesis capítulo 10, versículo 1 dice, estas son las generaciones
de los hijos de Noé. En el versículo 1 te dice los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. En el versículo 2 dice, los hijos de Jafet fueron fulano, fulano, fulano. Vamos al versículo número 6 y menciona a los hijos de Cam. Por aquí viene ya este Nimrod. Porque los hijos de Cam, dice que uno de los hijos de Cam fue Cus. Así que, si seguimos la trayectoria, Cam sería hijo de Noé. Cus sería nieto de Noé. Pues mira lo que dice el versículo número 8. Y Cus engendró a Nimrod. Nimrod sería un bisnieto directo de Noé, ¿sí? Entonces, ¿quién fue este Nimrod? Fíjate que es bien curioso. Estamos en el versículo número 8. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. La versión Nueva Traducción Viviente dice que fue el primer hombre que tomó fama heroica. La gente empezó pues a ponerle mucha fama porque mira lo que dice, la escritura nos sigue diciendo, llegó a ser el primer poderoso de la tierra, este Nimrod. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual hasta la gente creó un dicho como una especie de refrán, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esto lo que el versículo nos dice es que tenía tanta fama que la gente cuando alguien hacía algo heroico, entonces decían, así como Nimrod, experto cazador, ¿no? O sea, como si fuera un superhéroe, lo comparaban con Nimrod. Así que este personaje de Nimrod, hasta aquí es real. La Biblia nos habla de él hasta el versículo número 12, el capítulo 10. Mira, por ejemplo, dice de este vigoroso cazador, el versículo 10, Génesis 10:10, dice, y fue el comienzo de su reino, este Nimrod, pues hizo un reino, fue una especie de rey. Dice que empezó su reino en Babel, en la ciudad de Babel, que seguramente a ti te suena por la torre de Babel, ¿no? Esta historia que hemos escuchado. Ahora, sigue mencionando otras ciudades, la ciudad de Babel, la ciudad de Erech, la ciudad de Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Mira lo que dice el versículo 11. De esta tierra salió para Asiria. Nimrod salió para Asiria, iba como fundando ciudades, era un hombre poderoso. Y dice que ahí edificó, curiosamente, la ciudad de Nínive. ¿Quién edificó estas ciudades? Nimrod, el bisnieto de Noé. De este Nimrod, esto es, hermanos, a la parte real. De este personaje es que la gente empezó a endiosarlo. Yo entiendo que esta es la parte real y luego viene la fábula, la historia inventada. Empezaron a endiosarlo. Y a mí no me sorprende. Ahora mismo la gente lo hace. Endiosa. ¡Wow! Este jugador. ¡Wow! Bueno, ahora acaba de fallecer Maradona. Hermanos, el talento deportivo indiscutible. Si te gusta el fútbol, hermano, es que no podemos negarlo. Pero de ahí a que Maradona sea un dios, y esta es una de las mayores blasfemias que se ha llevado a cabo en la boca de muchos seres humanos, llamarle Dios. Yo sé que muchos lo hacen pues, de una manera no real, pero hermano, es feo. Lo endiosan. Yo no sé lo que va a ocurrir cuando pasen los años. Imagínate que ahora pasan 500 años y esta historia empiezan a hacerla más grande, hasta que lo convierten en un dios falso y empiezan a crear la idolatría. De hecho, ya ocurre y tú lo has visto en la televisión. Allí en la Argentina, pues se desvelan y se reúnen y le rinden culto. ¿Maradona fue real? Sí, fue un hombre real. ¿Es un dios? No, no es un dios. Ahora, ¿Maradona fue un hombre real? Sí, murió, sí, se acabó. Pero la gente puede llegar a crear un falso dios. Entiendan, por favor, cómo se crea un mito. Así que esta es la parte real de este personaje de Nimrod. Hay para meditar aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia, fíjate que cuando te da todas las descendencias de los hijos de Noé,
no te habla mucho de ellos. Y de este Nimrod, pues la Biblia se expande como 6 versículos para decirnos en pocas palabras que fue una persona, pues, famosa, una persona, un famoso guerrero, un famoso cazador. De ahí se creó la historia, la fábula. Ahí podríamos seguir ahora con lo que estábamos contando. Semiramis, como se dice, ¿cuál es el origen? ¿Por qué la gente dice que la Navidad tiene origen pagano? Por esto, porque la gente de este personaje inventó algo falso, una historia. ¿Y qué ocurre? De que la historia falsa, el mito, dice que Semiramis quedó embarazada por el poder del dios Sol, que nació Tamuz y curiosamente nació el 25 de diciembre, así que los idólatras empezaron a celebrar el cumpleaños de Tamuz. Vamos rápidamente, yo les dije, este vídeo seguramente sea más largo de lo normal, porque si nos vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 8, Dios le da un mensaje a Ezequiel y le dice de que le iba a mostrar el pecado horrible que estaba ocurriendo en Israel. Dios le habla al profeta Ezequiel, capítulo 8 de Ezequiel. Por favor, si tienes Biblia, míralo. El capítulo 8 de Ezequiel nos habla de Tamuz. Así que Nimrod fue real, existió. Sí, este Tamuz que tanto habla la mitología, también existió. Dios habla al profeta y dice el capítulo 8 que vino el Espíritu y tomó a Jeremías de los pelos, dice, y lo llevó hasta el cielo sobre Jerusalén. Y Dios le habla al profeta y le dice: Ezequiel, te voy a mostrar el grave pecado que está ocurriendo en el mismo templo en Israel. Idólatras que pertenecían al pueblo de Israel. Mira, dice, por ejemplo, el versículo 3, Ezequiel 8, versículo 3, y aquella figura, hablando del Espíritu, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas. Se ve que guedejas son trenzas que se hacía el profeta. Por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu, dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios. Esto es una visión que Dios le dio a Ezequiel. Lo llevó a Jerusalén. Mira lo que dice en versículo número 5, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Se habían creado una imagen, el profeta la mira porque Dios se la muestra en espíritu, y esa imagen, según lo que dice el versículo 5, había llevado a Dios a celo, había provocado a Jehová de los ejércitos a celo. Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo número 11, y delante del templo dice que estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel cometiendo idolatría. Versículo 13, me dijo pues: vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. ¿Quiénes? Los ancianos de Israel. El Espíritu le estaba mostrando a Ezequiel la idolatría, los pecados que estaba cometiendo. Mira lo que dice versículo 14, ¿dónde está este personaje? Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Ezequiel 8:14. Aquí nos habla de Tamuz. La Biblia habla de Nimrod y la Biblia habla de Tamuz, para que nosotros aprendamos que hay algo de real. Versículo 16, y me llevó, mira qué triste, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol. ¡Wow! En el versículo 14, mujeres que lloraban, que endechaban a Tamuz. Y en el versículo 16, como 25 hombres que adoraban al sol. La idolatría siempre ha existido y a día de hoy existe. Adorar dioses falsos es paganismo. Y si tú
celebras la Navidad para adorar un Dios falso, pues tu celebración sí es pagana. Si tú pones un arbolito de Navidad, adornas tu casa para rendirle culto a un Dios falso, entonces sí, tú estás haciendo una celebración pagana. Pero, según lo que dice la Escritura, Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón y como para el Señor. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, lo podemos hacer para el Señor. Nuestro trabajo, nosotros podemos ir a nuestro trabajo, hacer un trabajo honesto como para el Señor. Nuestro trato para las personas, nuestro vocabulario tiene que ser como para el Señor. ¿Podemos hacerlo de una manera pagana? Claro que sí. Nuestro hogar mismo podemos hacerlo pagano. Puede haber paganismo en nuestro hogar. ¿Cuándo? Cuando nosotros dejamos de adorar a nuestro Dios y empezamos a adorar a dioses falsos. Acabamos de ver lo de la mitología. Dice que curiosamente, esta historia falsa dice que Tamuz nació el 25 de diciembre y curiosamente aquellas culturas el 25 de diciembre tenían una celebración que era la Saturnalia o el solsticio de invierno, que era el culto al sol. ¿Por qué adoraban al sol antes de esta historia? Porque justo el 25 de diciembre es cuando ocurre ese cambio climatológico de las estaciones del año y el día empieza a ser más largo. Así que la gente le atribuía una victoria al dios Sol. Mira, así que celebraban la Saturnalia o el solsticio de invierno. Curiosamente, en Japón a Semiramis le cambiaron el nombre. Adoptaron esa historia falsa y le cambiaron el nombre, pero en vez de llamarle Semiramis, le llamaron Amaterasu o Omikami, la diosa Omikami, que curiosamente a día de hoy todavía le rinden culto en Japón. Tristemente los datos dicen que solamente el 1% de la población de Japón son cristianos. Y curiosamente la historia de Semiramis aún sigue viva ahí con el nombre de Omikami. Esto es triste, hermanos, pero hay otra historia, hay otro comentario que se le atribuye. Estamos hablando del argumento de la gente que dice que el celebrar la Navidad es algo pagano. Otro argumento que se da de que la Navidad es pagana se lo atribuyen a un emperador romano, a Constantino. Pues estuve estudiando bastante esto y en la antigua Roma, esto ya tenemos que irnos 300 años después de Jesucristo, este emperador se convirtió al cristianismo, Constantino. Y curiosamente hay una fecha, esto es historia, en el año 313 el emperador Constantino luego llegó a ser emperador de toda Roma, pero cuando él empezó siendo emperador de la parte occidente, de la parte oriente, y había otro emperador que gobernaba sobre la parte occidente de Roma. Este era Augusto. Entonces, entre Augusto y Constantino llevaron a cabo algo muy importante para los cristianos, que se llamó el Edicto de Milán. Este edicto fue una orden, fue una ley donde se le ponía fin a la persecución cruda y dura al cristianismo. Constantino, este emperador, se convirtió al cristianismo y una de las cosas que hizo en el año 313 fue dar ese edicto de que ya no se perseguía a los cristianos, hermano. Hay historia de cómo decapitaban cristianos únicamente por adorar a Jesucristo, los empalaban, hacían antorchas de fuego, hermano, solamente por su fe. Constantino y Augusto de Occidente pusieron fin a esa persecución con el Edicto de Milán. Y luego en el año 380 después de Cristo, el cristianismo pues tomó ya una más libertad. ¿Y qué ocurrió? Los que tienen este argumento dicen, no, es que fue Constantino el que cambió la celebración, se adoraba a Tamuz, se adoraba la adoración al sol, pero Constantino al convertirse, pues él dictó de que ya no se celebraba esa fiesta pagana, sino que se iba a celebrar algo cristiano. Hay dos informaciones, una dice que sí, que fue así,
Constantino un día dijo, no, tanto paganismo, esto de celebrar a Tamuz, a ese Dios falso, se acabó. A partir de hoy se celebra el cristianismo, el nacimiento de Jesucristo. Yo creo que es algo bueno. Ahora, hay otra historia, hay otra versión que dice que no fue Constantino, que fueron los mismos cristianos cuando ya tenían mayor libertad, empezaron a celebrar de una manera más intensa la Navidad, a celebrar a Jesucristo, a celebrar el nacimiento de Jesucristo de una manera espontánea, de una manera instantánea, de tal manera que contagiaron a todo mundo y poco a poco se fue desvaneciendo aquella celebración pagana a Tamuz o al dios Sol y ya todo el mundo empezó a celebrar por celebrar, pero los cristianos empezaron a celebrar a Cristo y ahora mismo estamos, hermano, casi si tú lo analizas, estamos casi en la misma situación. Ahora mismo un montón de gente que celebra por celebrar. Igual que Semana Santa. En Semana Santa, aquí en España, hay unas procesiones, wow, increíbles. Sacan ahí las estatuas, sacan los muñecos de madera y se van detrás de ellos y sale tanta gente creyente, tanta gente cristiana, dicen ellos, a celebrar la Semana Santa y hacen procesiones pero luego desaparecen, no se les mira. Es una celebración más. Y ahora con la Navidad hemos llegado a ese punto. Un montón de gente que adorna las casas, que pone arbolitos, que hace comida. ¿Y qué es Navidad? Sí, ni siquiera saben, ni siquiera conocen a Jesucristo. Entonces yo creo que este es tiempo para no estar peleando, al menos entre cristianos. Hermanos, seamos sabios, seamos libres en Cristo. No estemos peleando, no estemos dando este mal ejemplo a otros. Fíjate que es curioso porque estaba estudiando yo, ¿sabes? La iglesia primitiva. Nosotros cuando hablamos de la iglesia primitiva, siempre nos transportamos a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, donde los apóstoles se congregaban, como nos habla el libro de los Hechos, pues el libro de los Hechos nos habla de esa congregación en Jerusalén. Nosotros los cristianos, cuando hablamos de la iglesia primitiva, pues nos vamos a Jerusalén. Pero es que la iglesia primitiva era más que eso. Había iglesia primitiva en todos los lugares que Pablo había fundado, en Antioquía, en Grecia, en Macedonia, en tantos lugares, pues conformaban la iglesia primitiva. Entonces, cuando nosotros como cristianos pensemos o hablemos de la iglesia primitiva, tenemos que saber que la iglesia primitiva no era solo Jerusalén. ¿Por qué digo esto? Porque esa iglesia de cristianos, esas congregaciones que representan la iglesia primitiva, las iglesias cristianas primitivas, tenían una celebración. Sí, y curiosamente, nosotros tenemos que saber, lo que sucede es que curiosamente en esa celebración se celebraba el nacimiento de Jesucristo. Antes de toda esta historia pagana de Roma, de Grecia, mira, esta celebración se llamaba la Epifanía, celebrada por los antiguos cristianos, por aquella iglesia primitiva, celebraban la Epifanía. ¿Qué es la Epifanía? Era una celebración que encerraba 3 fechas diferentes. La Epifanía celebraba la aparición de Jesucristo, es decir, el nacimiento de Jesucristo, que sería la Navidad. La Epifanía celebraba la presentación en el templo a los 8 días del Señor y conjuntamente celebraba la visita de los Reyes Magos en el nacimiento de Jesucristo. Así que la Epifanía celebraba 3 cosas: el nacimiento de Jesucristo, la presentación en el templo y la visita de los Reyes Magos. O sea que si nosotros queremos tener datos de la historia del cristianismo, nuestra iglesia primitiva ya celebraba el nacimiento de Jesucristo, que no lo hacían con luces, no, es que las luces tienen origen pagano, allá en la antigua Babilonia. Hermanos, ni siquiera existía la electricidad. Serían antorchas. Si tú tienes antorchas en tu casa, pues igual. Pero hermanos, yo creo de que no tiene sentido estar ahora peleando si esto tiene origen pagano o no. Seamos sabios, seamos libres en el Señor. Mira, si nosotros queremos hablar de cosas paganas, debo decirte una cosa, como decía el apóstol Pablo, tendríamos que irnos a vivir a otro planeta.
No podríamos vivir en el planeta Tierra. Si vamos a tener problemas con las cosas que un día fueron paganas, de verdad, hermanos, tendríamos que salir de este planeta porque este planeta está lleno de pecado, lleno de cosas que han sido utilizadas para cosas paganas. Mira, yo veo una incoherencia, sobre todo en los predicadores, cuando hablan de paganismo. Mira, yo hoy estoy en mi casa, pero hoy me he puesto corbata. Esto en la iglesia, pues en el púlpito me gusta siempre predicar con corbata, pero aquí en casa, pues no. Pues hoy me he puesto corbata con toda la intención del mundo a la hora de exponer este mensaje. ¿Por qué? Porque esto tiene un origen muy pagano. Y yo digo, ¿qué ocurre con los predicadores? ¿Por qué dicen que el arbolito tiene origen pagano, que la celebración de Navidad tiene origen pagano y usted no tiene que celebrarla porque eso tiene origen pagano? Y llevan una corbata. O sea, no se han preocupado de averiguar todas las cosas que tienen origen pagano. La diosa Isis es culpable de esto. Oh, esa diosa fue una diosa inventada. Se la inventaron los egipcios. Era una diosa que decían que te protegía tanto en vida como cuando morías. Así que esa diosa, tú la puedes buscar en internet. Diosa Isis de la mitología egipcia. Los egipcios la pintan con unas alas grandotas y con un collar rojo. Pero en principio ese collar era un pañuelo rojo. Así que a la gente que fallecía le ponían en el ataúd un trapo rojo así para que la diosa Isis le protegiera. Hermanos, esto tiene origen pagano. Ahora, yo no me pongo esta corbata para que la diosa Isis me proteja, no. Yo me la pongo, hermano, como me pongo este reloj, como me pongo esta camisa. Para mí, en el nombre de Jesucristo, todo, hermanos, todo es santo. Mi casa, mi hogar, mi familia es santo, es decir, apartado para el Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar peleándome con otros. No, la corbata tiene origen pagano y eres un pagano. Hermano, si vamos a hacerlo, seamos serios, seamos coherentes. Empecemos a hacer un estudio de todo aquello que es pagano. Mira, esto tendrían que escucharlo estos predicadores que dicen esto es pagano, esto no, esto sí. Fíjate que en el año 2012 hubo un cambio en la moneda del euro. Iban a hacer unas modificaciones, iban a modificarla. Y entonces decidieron incluir en todos los billetes de euro una diosa. Una diosa literalmente pagana, porque es una diosa inventada y a la cual en Grecia, la mitología de Grecia, le rindió culto. Se llama la diosa Europa. Y si ahora mismo tienes un billete por ahí, ponle pausa a este vídeo y empieza a mirar así a trasluz y vas a ver una diosa que está como mirándote así, un busto de una mujer. Esa es la diosa Europa. Y esa diosa fue una diosa griega que recibió culto y recibió adoración por los griegos. Pues a día de hoy, año 2020, todos nosotros llevamos los billetitos con la diosa Europa. Hay unas pinturas, el famoso pintor Francisco de Goya tiene una pintura de un toro blanco con una mujer en el lomo. Y hay otros pintores que también, búscalo en internet, pintura de la diosa Europa y te vas a quedar sorprendido. Un toro blanco y una mujer encima de ese toro, que dice la mitología que ese toro es Zeus, otro dios inventado de la mitología, y que se convirtió en toro para secuestrar a la diosa Europa y nadó por las aguas y la llevó hasta la isla de Creta, una de las islas más grandes de Grecia. Secuestró a Europa. Y curiosamente, hermanos, es triste, pero en las monedas de euro hay muchas monedas que aparece todo el cuerpo de la diosa Europa. Otros aparece solo el rostro, pero hay unas monedas donde aparece incluso su vida en el toro. La mitología griega aquí presente entre nosotros. Ahora,
Si usted ha oído a estos predicadores que le dicen, esto es pagano, esto tiene origen pagano, esto no, pues dígale, oiga, no toque los euros, porque como usted ande un euro ahí en el bolsillo, usted lleva cosas paganas. ¿Cómo puede andar usted una corbata que surge de una mitología, de una diosa falsa? Si usted es un predicador y honestamente usted quiere ser un predicador serio, honesto, pues mire, quítese la corbata porque tiene origen pagano. Mire, los billetitos que usted anda en la billetera, quémelos, rómpalos y no los toque nunca más. Ah, pues hago el cambio a dólares. Uy, los dólares, los billetes de dólar. Tengo una lista por aquí. Pasa que no, bueno, pero este video es largo, ya ustedes lo pueden poner en 2 tiempos. El dólar es uno de los billetes que tiene más símbolos paganos y símbolos que hacen alusión a sectas. ¿Sabe qué es esto de los Illuminati? Illuminati, pues es una secta que practica el esoterismo. ¿Qué es eso del esoterismo? El ocultismo. Y tiene ahí el triángulo que dice que es el triángulo que te lleva a Dios. Hermano, el que te lleva a Dios es Cristo. No un triángulo, ahí una imagen. Ahí dentro de esa imagen, de esa pirámide, está el ojo de Horus. El ojo que todo lo ve. ¿Usted cree eso? Ah, pero si usted es un predicador, si usted es una de estas personas que dice, no, es que el arbolito tiene origen pagano. No, es que esta celebración tiene origen pagano. Y usted es de los que se está peleando con otros cristianos por este tema, sea honesto. Arránquese la corbata, queme todos los billetes de euros, ni tocarlos, porque si no usted ahí va a andar esa diosa Europa. Y yo sé que los que estamos aquí en Europa, ahora mismo vamos a mirar ese billete y vamos a ver ese rostro de esa diosa Europa que en pleno 2020 la andamos en los bolsillos. Yo le pregunto, usted que tiene este problema, que no, si poner árbol, si no poner árbol, ¿qué va a hacer ahora sabiendo esto? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a quemar todos esos billetes? ¿O usted va a decir en el nombre de Jesucristo, esto es santo para Dios, para el alimento de mis hijos, para pagar el alquiler y para pagar todas las responsabilidades que yo tengo en mi hogar, en el nombre de Jesús? No, y James, la visión que tuvo Pedro, el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Cristo nos ha hecho libres. ¿Por qué tenemos que estar peleando? Y mira, hermano, de verdad, volvemos al dólar, porque hay una frase que yo quiero mencionarles que es bien tremendo. Hay una frase inscrita en el dólar, está escrita en latín. Dice, Novo Ordo Saclorum. ¿Sabe qué quiere decir eso? El nuevo orden de los siglos. Hay mucha información ahí. Eso es pagano, hermano. Y si usted anda una corbata, cuidado, porque ya usted, hermano, no acabaríamos de verdad, hermano. Tengo tantas cosas apuntadas aquí, como es los días de la semana. Si usted es un cristiano serio y usted está teniendo problemas y está peleando con otros cristianos, que si el arbolito es pagano, que si las luces son paganas, que no celebra la Navidad, pues óigame, usted nunca más vuelva a decir lunes. La Biblia nos enseña que el primer día de la semana es el domingo, primer día de la semana. Así que el segundo día de la semana sería lunes, el tercer día sería martes. Usted tiene que decir así, usted no mencione, no diga Marte, porque se estaría refiriendo al Dios de la guerra, un Dios falso. Claro, un Dios falso. En honor al Dios Marte se le puso ese nombre al día Marte. En honor a la diosa Venus o Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, se le puso el nombre de viernes al día viernes. Y en honor a esa diosa inventada que no tiene ningún poder, que no existe, los idólatras dedicaron ese nombre al planeta Venus y así a Júpiter, a Mercurio, el dios del comercio. ¿Acaso usted el miércoles dice, hoy voy a adorar a Mercurio para que todo me vaya bien, para que mi negocio prospere? No. Todos los días son santos, apartados para el Señor. Gloria a Dios. Sé que este video es largo, lo vuelvo a repetir, pero hermanos, yo creo que es interesante y usted ya tendrá tiempo, mírenlo en 2 partes, ojalá no se le haga muy largo, pero yo solo quiero decirle una cosa.
Si usted es de lo que estaba peleando, sea libre en Jesucristo, hermano, sea libre en Cristo. Deje de estar peleando ahora mismo. ¿Cuánta gente daría lo que fuera, por celebrar una Navidad junto a sus hijos que perdió en este año o que perdió en otros años? ¿Cuántas personas ahora mismo desearían estar en tu lugar, que tiene a su cónyuge vivo, que tiene a sus abuelos vivos, que tiene a sus padres vivos? Hermanos, si tenemos familia es regalo de Dios. ¿Y qué mejor oportunidad para celebrar que con nuestras familias? ¿Qué mejor oportunidad que hoy en este diciembre decir, reunirnos en la mesa? En mi casa es lo que hacemos, nos reunimos y alguien se pone de pie y decimos, esta cena, esta celebración es para la gloria de Jesucristo. Hoy celebramos el mayor milagro que ocurrió, el milagro de la reencarnación, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, que aquel verbo se hizo carne. Dios tomó forma de hombre y vino a habitar entre los hombres. Es motivo de celebración. Si usted no quiere hacer eso, entonces sea honesto. Y de verdad, empiece a investigar, que es bien fácil. Usted se mete a internet y ahí le va a salir todo lo que tiene origen pagano. Sea honesto. O, si usted decide ser libre junto a su familia, celebre a Cristo. Yo quiero terminar con esto porque hay mucha cosa aquí, mucha cosa que predicar, pero yo quiero que vayamos al libro de Lucas. Ahí está el nacimiento de Jesucristo narrado por Lucas. En el capítulo 2, ya ustedes lo leen despacio, nos narra cómo fue aquel acontecimiento. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Usted conoce esta narración, dice en el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero entonces mira lo que el ángel les dijo. Pero el ángel les dijo, versículo 10, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de tristeza, de pelea. No, he aquí que os doy nuevas de gran gozo. Hermano, esta es la palabra para los cristianos. Este tiene que ser el ambiente en la Navidad. Hoy, 2020, hermanos, celebremos a Cristo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios que nos ha nacido hoy. Hace más de 2000 años ocurrió ese milagro, el nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo no celebrar eso? Ahora, que la gente quiera celebrar cosas paganas, déjalos, que lo celebren ellos, pero nosotros vamos a celebrar a Cristo. Hoy más que nunca aprovechemos, y qué mejor si podemos hacerlo junto a nuestras familias. Yo me gozo al poder celebrar a Cristo con mis hijos, yo me gozo al poder celebrar con mi esposa, con mi suegra, con mi familia. Hermano, hay gente que está ahora como atada, quiere hacerlo, pero no se atreve porque escuchó una predicación. Tú eres libre. ¿Qué dice 2 de Corintios? Dice que nosotros somos libres en Cristo. Dice, lo tenía apuntado por aquí, pero dice que todas las cosas pasaron. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Entiendes eso? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si la gente quiere hacer cosas paganas, que las hagan. Mira, yo voy a terminar con esto. En el Salmo hay algo bien tremendo. El que quiere hacer cosas paganas, las hace. En el Salmo 106 dice que la gente hizo un becerro, haciendo referencia a Aarón, aquella historia cuando hicieron el becerro. Dice, mira, Salmos 106,
19. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. El pueblo de Dios. Hicieron un becerro y se postraron. Eso es paganismo. Adorar algo que no tiene vida, adorar un Dios falso. Y mira, cuando la gente quiere hacer cosas paganas, usa cualquier cosa. No hace falta que sea un árbol, una planta, no. Usa hasta sus propios hijos. Esto es muy fuerte. Mira, Salmo 106, versículo 20. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación. Versículo 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas. Lee esto, por favor. Salmo 106, 37. Sacrificaron. Rindieron sus hijos culto. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. A los demonios. Más claro, la escritura es clara. Salmo 106, 37, lo vuelvo a leer. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Entonces no tengas hijos, porque tienen origen pagano, porque otra gente los dedicó al diablo. No. Mis hijos, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que los demás decidan qué hacer. Pero mi casa y yo, si yo pongo un arbolito, lo voy a poner en el nombre de Jesús, dedicado a la celebración de Jesucristo. Mis hijos dedicados a Jesucristo, mi esposa, mi hogar, el salón de mi casa. Mira, he estudiado mucho este tema y estaba mirando la iglesia satánica. Hoy en día se le rinde culto a Satanás. Que el Señor lo reprenda y que lo aleje de todos los hogares de los cristianos. Amén. Pero hay gente que le está rindiendo adoración en el salón de su casa. Los salones de las casas son paganos, tienen origen pagano. No, que otra gente los use para rendir culto a Satanás es su problema y su paga tendrán en el infierno. Pero los hijos de Dios hoy, más que nunca, hermanos, en esta Navidad, en este año que ha sido tan difícil y que ahora mismo muchos están todavía con el dolor de esta enfermedad, de este virus, hoy en este año celebremos, hagamos, como dice Colosenses 3:23, de corazón y como para el Señor nuestra celebración, nuestra cena. Hagamos una oración, démosle gracias al Señor de que estamos con vida. ¿Cuánta gente perdió la vida en este año? Y el Señor con nosotros ha sido bueno, nos ha dado vida, nos ha dado familia y mientras haya vida y esperanza vamos a adorar a nuestro Señor. Y como dijo el ángel, que hoy tenemos las mismas noticias que tuvieron aquellos pastores hace más de 2000 años, que Jesucristo había nacido. Eso es una razón de celebración. Yo voy a terminar con este versículo que ahora se me acaba de acabar. Se me acaba de recordar, hermanos, Lucas capítulo 2, dice que el ángel les dijo, les dio estas noticias, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice el versículo, por si podría predicar 2 horas, hermano. Usted esto lo ve en 2 partes o en 3, pero espero que sea de bendición y espero que si usted estaba con una atadura, que sea libre en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesús para que tú celebres a Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 13. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles empezaron a celebrar. Así que si alguien te dice que en la Biblia no existe la celebración de la Navidad, aquí había unas huestes, y huestes son ejércitos de ángeles celebrando aquello que había ocurrido, adorando a ídolos, no, a dioses falsos, no, a Jesucristo que había nacido. Y mira lo que dice, que todos se maravillaron, versículo 18, Lucas 2:18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón. Versículo 20, con esto acabamos, Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando, celebrando a Cristo y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían visto.
Que el Señor os bendiga grandemente, que paséis unas felices fiestas, que la paz del Señor esté en vuestros hogares. Feliz Navidad a todos. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te doy gracias, bendito Rey. Ayúdanos, Dios mío, a ser libres.